muchas personas que influyen en la sociedad. Hay muchas personas que influyen en el desarrollo humano. Pero hay una en específico que fue fue de las únicas capaces de llegar a la inmortalidad y de ayudar realmente a la humanidad. Fue pariente de Chabelo y pariente de Jesús. A esta persona la conocemos como el profesor Juan de Dios. Juan de Dios, el hombre que lo puede todo. Para entender a un ser humano casi humano, con poderes y con todo lo que te puedas imaginar, debemos de iniciar desde el principio. Todo comienza en el Big Bang. Lo que pasa de ahí es que de la materia sobrante hay hoy una molécula en específico que produce y que absorbe más energía que cualquier otra. Esta eventualmente se convertiría en Chabelo. Sí, en Chabelo. Este eventualmente produciría a Dios. No lo haría él mismo, pero sería parte fundamental. Este eventualmente produciría a Jesús, que para quien vio la película Código Da Vinci, entenderá y se convencerá de que Jesús tuvo una esposa, María Magdalena, que era el Santo Grial, y que ésta eventualmente tenía una hija, a la que dio a luz con Jesús muerto. Por tanto, tuvo que huir, la familia tuvo que huir porque se estaban casando las mujeres. Se les causaba de brujas y etc. Llegaron finalmente a Australia, donde la hija de Jesús pudo dar a luz a Juan de Dios. Nos trasladamos de Guadalajara a Cairns, Australia, donde Juan de Dios nació. En ese momento, desde su infancia, Juan de Dios estaba muy interesado en la navegación, la pesca y la geografía. Desde muy niño ya sabía lo que le gustaba hacer y que se iba a involucrar tiempo más tarde. Lamentablemente, el día en el que se dio cuenta de que era inmortal fue el día en el que su madre murió. Sin duda, uno de los días más fuertes que tuvo que soportar, pero que sin embargo le dio la fuerza para ser el aventurero que él fue y de recorrer toda Australia durante su juventud. En el 300 después de Cristo, Juan Dios decidió viajar a las Islas Marquesas, lo cual fue algo demasiado valiente al haberlas conquistado. Esto es realmente algo de admiración del mismísimo Juan de Dios. Después de todo lo que hizo en Australia, después también de lo que hizo con las Islas Marquesas, no costó que fuera a Roma. Ya en las Islas Marquesas no le costó, por medio marítimo, llegar hasta Asia. Y donde aprendió a cabalgar, no le costó llegar hasta Roma. Así que Juan de Dios finalmente fue a conocer sus antecesores, principalmente a Jesús, en Roma. Juan de Dios encontró toda la información necesitada en las capillas que investigó. Visitó tantas capillas que empezó a aprender a controlar sus poderes, gracias a todo el conocimiento que había adquirido de Chabelo y de Jesús. Entre tanta información que había aprendido, se dio cuenta que España era uno de los mejores lugares para aprender a utilizar sus poderes. Así que, sin más ni menos, se dirigió a España. Lamentablemente, ya ahí se enteró de la biblioteca de Alejandría y se enteró también de que planeaban destruirla. Cuando Juan de Dios se encontraba en España, él escuchó de los problemas que había en Roma. Algunos ejemplos serían la esclavitud,
era realmente marcada, lo cual era un problema que Juan de Dios, quien era demasiado religioso en esa época, no estaba tolerando. Asimismo, escuchó del problema que iba a haber en la biblioteca de Alejandría, ya que iba a ser quemada. Así que Juan de Dios, a toda prisa, decidió viajar hacia el mismísimo Egipto, y Alejandría para frenar estos problemas. Lamentablemente, no llegó a tiempo para Alejandría y la biblioteca fue quemada. Juan de Dios en Alejandría encontró una manera de llegar a Jerusalén, y debido a que él nunca había ido a Jerusalén y necesitaba conocer a su familia, decidió viajar para allá. Juan de Dios finalmente llegó a Jerusalén. Ahí se la pasó en vacaciones. También le sirvió mucho porque en Jerusalén encontró información que Jesús le había dejado a él. Entre tanta información que consiguió, también encontró mapas, así que decidió expandir sus límites. Los vikingos querían viajar a América, así que estuvieron buscando durante mucho tiempo a un navegante que les ayudase a llegar a América, hasta que de repente se toparon con el magnífico Juan de Dios. Le pidieron una ayuda. Juan de Dios al principio se negó, pero después de mucho insistir, lograron hacer que Juan de Dios les ayudara. Así que durante el viaje fue muy duro. Hubo tiempos donde el hambre, el no poder comer, el no tener provisiones, mató a demasiados. Pero Juan de Dios se mantuvo firme y de esa manera lograron llegar la mayoría a América. La verdad es que a Juan de Dios no le gustaba mucho el frío. Los vikingos se habían ido y la época de invierno había llegado. Así que a Juan de Dios no le quedó de otra alternativa que viajar hacia el sur. Y de paso, servía para expandir más sus límites. Finalmente, después de un largo camino, después de mucho viajar al sur, llegó donde los mayas. Juan de Dios necesitaba relajarse, por ello le gustó mucho el ambiente maya, así que decidió quedarse allá a descansar, a divertirse y todo eso. Pero venga, chicos, gracias por invitarme a este programa. La verdad es que Juan de Dios me fascina. La escuela podría haberse dado inicios como con origen maya, porque los mayas ya tenían sabios que enseñaban a los pequeños, a los niños, a los guaguas, a hacer cosas y sobrevivir en la jungla para poder sostener a la familia. Pero de todo este conocimiento nosotros no sabíamos de dónde provenía. No sabíamos de dónde venían tanto conocimiento, porque hubo un momento de declive donde el conocimiento iba así y de repente subió de la nada en aproximadamente 20 años. La verdad es que hemos descubierto que la razón de ese conocimiento extemporáneo es Juan de Dios. Juan de Dios llegó con los mayas cuando bajó de Canadá y fue el maestro de los mayas. Así que eso explica por qué en esa época los mayas aumentaron así de sabiduría en 20 años y pudieron haber evolucionado a esta complejidad. Pero la felicidad no es para siempre. Después de muchos años de vivir con los mayas, y aunque vivió una etapa de su vida muy atractiva, Juan de Dios abandonó el lugar. La verdad es que uno de tantos rituales que hacían los mayas era sacrificar al más viejo por más sabio y entregarse a los dioses para poder tener buenas decisiones. La verdad es que cuando descubrieron que Juan de Dios era tan viejo, después de hacer cuenta que después de mucho tiempo Juan de Dios no había cambiado en nada, los mayas se dieron cuenta que era muy viejo. Así que los mayas querían sacrificarlo y pues Juan de Dios no quería lastimar a las criaturas que él educó, algo así como sus niños. Desde entonces Juan de Dios se cree por los escritos mayas que desde entonces Juan de Dios quería tener una familia. Juan de Dios dejó llegar el conocimiento, en vez de haber ido así, ahora iba así. Que iba avanzando, pero no era lo mismo sin Juan de Dios. Por lo tanto, ya que no podía seguir viviendo con los mayas, Juan de Dios decidió ir un poco más al sur. Después de un largo camino, finalmente llegó a Perú. Ahí se comunicó muy bien con los indígenas de aquel entonces. Incluso los ayudó
hacer los caminos y los dibujos incas. 500 años después de que Juan de Dios decidiera quedarse a descansar un tiempo con los mayas, vio la llegada de los españoles. Él decidió tomar esto como una oportunidad para regresar a Europa, así que él se escabulló en uno de los barcos. Él demostró que era europeo, así que decidieron darle la oportunidad de volver a España. Pero tampoco es que la felicidad habitara en Europa. La verdad es que ya en Europa no había tanta adulación hacia Juan de Dios como en aquel entonces América. Así que, mientras tanto, en Europa sobrevivió vendiendo mapas. Una vez en Europa, Juan de Dios decidió viajar a Alemania. Ahí se enteró de las ideas de Lutero. Él realmente las aceptó de manera muy buena. Juan de Dios era demasiado religioso y le gustaron demasiado las ideas de Lutero, así que las aceptó con una total seguridad. Aquí es cuando entran en juego dos nuevos personajes que serán relativamente poco importantes para la vida de Juan de Dios, pero que sin embargo tuvieron su nivel de relevancia. Esos personajes fueron Fernando de Magallanes y Américo Vespucio, ya que en España los conoció. Tuvo una enorme rivalidad con Francisco de Magallanes y Américo Vespucio. Realmente ellos le caían demasiado mal. Siempre estuvo en una riña eterna con este par de personajes. Por lo tanto, decidió viajar a África. De esa manera se quitó los estreses. Juan de Dios, de nuevo, quería buscar un poco de tranquilidad. Así que en 1530, Juan de Dios se fue en un barco portugués que iba en busca de esclavos a África. No entendió su verdadera intención hasta que llegó. Para entonces era muy tarde y los esclavos habían sido tomados. Esto llenó de rabia y furia a Juan de Dios, ya que se sentía mal por estos esclavos. Una vez en África llegaron los portugueses y Juan de Dios se había dado cuenta de las pésimas condiciones en las que los africanos vivían. Así que decidió enfrentarse en una batalla que duró mucho tiempo y fue demasiado violenta contra los portugueses, pero al final logró ganar. De esa manera fundaron Johannesburgo. Es por eso que se le llamó Johannesburgo. Juan de Dios, cuando estuvo ahí en África, hizo su segundo mapa mundi. Yo realmente lo admiro mucho por haber hecho eso. Yo soy científico y geógrafo. En 1550 hubo una sequía que hizo que Juan de Dios partiera de regreso a Cairns. La verdad es que no lo había visto en 1250 años y fue un duro golpe a su infancia y también al recuerdo de su madre. Pero fue un buen lugar para sentirse de nuevo en casa y tranquilo, aunque no le duraría para siempre. Tras la revolución industrial, un barco japonés iba en camino hacia Cairns. Así que aprovechando la oportunidad, Juan de Dios se adentró en el barco y llegó a Japón. Ya en Asia cabalgó hasta Europa. Sí, llegó a Europa otra vez. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1914, Juan de Dios había creado su tercer mapa mundi, el más perfecto de todos, el más completo y el mejor hecho. Pero durante sus vacaciones, su tiempo de descanso, los alemanes le robaron ese mapa mundi. Y Juan de Dios realmente se molestó. Estaba harto de esa injusticia que le hicieron, por lo cual él decidió apoyar el Tratado de Versalles. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, Juan de Dios decidió ayudar a los ingleses dándoles un mapa. Pero de nuevo, estos decidieron quedarse con el mapa y nunca se lo entregaron. Por lo cual, Juan de Dios, estando muy molesto, porque ya era la segunda vez que le robaban algún mapa, decidió irse a Estados Unidos. De esta manera, ayudarnos en el combate. Ah, sí. En Estados Unidos, Johann conoció a Albert Einstein, así que decidieron crear la primera máquina del tiempo. Realmente increíble, o sea, una batería de 1000 protones. Y aparte... sí. Genial.
Aparte, utilizamos un reactor nuclear en miniatura que Johan diseñó. Y era realmente increíble, era una cosa impresionante. Realmente la admiro mucho. Muchacho, otra copa. Me tengo que ir. Hay unas chavas que me están esperando. ¿Cuánto va a ser de la cuenta? $254. Lo ven en McDonald's. Ok. ¡Seguridad! Juan de Dios, una vez habiendo creado la máquina del tiempo junto con Albert Einstein, decidió viajar en el tiempo al pasado para de esta manera poder crear, más bien ayudar en la creación de las posiciones geográficas. Durante ese viaje, por primera vez, pudo ver a su madre. Juan de Dios estuvo realmente feliz, empatizó de manera muy sencilla con su madre, pero lamentablemente fue la última vez que la vio. Okay, guys, you're not going to show my face, okay? You're going to, okay, I will leave you. Guys, Chicos, maybe you think, tal vez piensen que soy un chico de 14 años. maybe you think Tal I'm vez a guy, piensen que soy un chico. maybe you think I'm a Tal vez teenager, piensan que soy but un actually I don't. adolescente, pero realmente no lo soy. Yo I'm of, soy FBI un agent. agente del FBI. Actually, De hecho, otro tipo de agente del FBI. De hecho, soy un viajero en el tiempo. Ustedes no tienen derecho a saber esta información y probablemente vaya a morir, pero no me importa. Juan de Dios fue el chico más importante que he conocido. Juan de Dios fue el chico que creó todo y el chico que protegió todo de todo. Juan de Dios en 1950 había aliens encima de América y Juan de Dios nos salvó. La cosa fue que todo el mundo conocía a Juan de Dios y él era famoso, era el protector de la vida, del mundo y de todo, y Chabelo también. Pero en 1950, no me recuerdo como cuántos años fue, nosotros borramos a Juan de Dios de la historia. Juan de Dios estaba haciendo el Mapamundi número 4. Él está intentando combinar todo, pero no fue el Mapamundi número 3. Él estaba asociado con América para crear este nuevo Mapamundi. Y él lo hizo, pero no fue el Mapamundi número 3. Estoy intentando decir que no está tan chido. Yo era muy joven, pero el FBI decidió, que el gobierno decidió que Juan de Dios y Chabelo no podían ser conocidos para el mundo. Juan de Dios no podía ser el mundo, el salvador del mundo, el salvador de la tierra y de todo. Así que tomamos la máquina del tiempo de Juan de Dios y borramos todo que estaba en la historia. Juan de Dios ahora tiene 1994 años, contando el 2018, 1995 años de vida. Juan de Dios en la actualidad está aquí en Guadalajara y está viviendo un poquito más feliz de lo que vivía antes. Juan de Dios, sin duda alguna, es uno de los personajes más importantes que la humanidad ha tenido. Juan de Dios día con día evoluciona y día con día ayuda a las personas. Juan de Dios no dejará de existir, no dejará de vivir y no dejará de ayudar a la humanidad. Nosotros creemos en Juan de Dios cree en nosotros.